Bien, y estamos de regreso en Esquina América y para continuar analizando los resultados del reciente proceso electoral que tuvo lugar en Chile, así como el panorama político social que vive el hermano país trasandino, vamos a conversar esta mañana desde Santiago de Chile con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margota. Carlos, bienvenido y gracias por brindarnos el espacio para esta entrevista. Oh, muchas gracias a usted por la invitación. Carlos, el pasado 29 de abril, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que presidís, junto a otras organizaciones, interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que abra una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado chileno en contra de la población civil a partir de octubre del 2019. Contanos, por favor, por qué hablar de crímenes de lesa humanidad en este caso y por qué presentar esta instancia ante la Corte Penal Internacional. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético para efectos de transmitirle a usted el contexto en que se dio esta presentación y que se entronca, por cierto, con el proceso constituyente en curso. A partir del 18 de octubre del 2019, Chile vivió una revuelta social muy multitudinaria. Hubo una exigencia muy clara que se expresó en las calles durante semanas, no solamente en la capital, Santiago de Chile, sino que en todo y cada una de las regiones, y puedo decirlo con bastante conocimiento de causa, en todo y cada uno de los pueblos y poblados de nuestro país. Y fue una explosión social, un reclamo y una exigencia de superación del modelo neoliberal que se había impuesto por la fuerza a través del golpe militar que puso término al proceso de transformaciones sociales que había impulsado el gobierno legítimamente elegido democráticamente, como fue el gobierno de Salvador Allende, que se puso término abrupto a través de un golpe militar en la década de los 70, de la cual, ¿no es cierto?, América Latina conoció varios de estos golpes de Estado a la vez. Empezamos con el año 64 en Brasil, con el derrocamiento de João Goulart, bueno, y luego tanto Argentina, Uruguay, en fin, Chile, conocimos, ¿no es cierto?, de esas experiencias traumáticas para nuestros pueblos. Entonces, la dictadura cívico-militar que se instauró por la fuerza, repito, a través del golpe militar en el año 73, no solamente puso freno a ese proceso de transformaciones sociales y de ensanchamiento de libertad y de derechos fundamentales, sino que además quiso refundar Chile, y lo quiso refundar sobre la base de un modelo neoliberal que privilegiaba algunos intereses muy minoritarios de la sociedad en desmedro de los grandes intereses nacionales. Y este proyecto refundacional que impuso, repito, a sangre y fuego la dictadura cívico-militar, se normativizó, se consagró en la Constitución de 1980. Es un proyecto neoliberal, ¿no es cierto?, cuya filosofía central estaba dada por su filosofía señalaba que teníamos que tener un Estado subsidiario, es decir, un Estado que quedaba relegado desde el punto de vista de su papel de garante de derechos humanos y que todos los derechos sociales básicos como la educación, la salud, la vivienda digna, la seguridad social, quedaba entregada a la provisión del mercado. Quedaba entregada a la provisión del mercado, y por eso que incluso el actual presidente Sebastián Piñera, en una gran movilización estudiantil que se dio el año 2011 durante su primer mandato, señaló que, por ejemplo, lo que reclamaban los estudiantes, que era educación pública, gratuita y de calidad, a través de grandes movilizaciones durante semanas también, él dijo que el derecho a la educación no era un derecho humano, era un bien de consumo. Y por lo tanto, estaba entregado al mercado. Y él tenía razón desde el punto de vista, digamos, de la concepción que estaba consagrada en esa constitución. En esa constitución que durante 30 años
si bien se hicieron algunas modificaciones, el tronco, la columna vertebral, permaneció intacta. Por lo tanto, después de 30 años de transición, es decir, que se inicia el año 90, con el término de la dictadura, pero se inicia la transición a la democracia, la verdad de las cosas es que el proyecto en su esencia, este proyecto neoliberal, repito, que se había instaurado por la fuerza, donde la ciudadanía no había tenido participación, donde no obedecía a un anhelo y sentimiento mayoritario, bueno, él fue generando un sentimiento de indignación, de rabia y de rechazo, ¿no es cierto?, producto justamente de las grandes desigualdades que generaba este modelo. Porque si bien es cierto, durante los gobiernos transicionales se bajó el porcentaje de pobreza, nosotros teníamos un 43% de pobreza al momento de iniciar la transición, y efectivamente los gobiernos de la transición lo que hicieron fue bajar los niveles de pobreza a un 14%, pero las desigualdades se agrandaron, las brechas de la desigualdad aumentaron. Y solo para graficarlo, y por otro lado, no solamente hubo grandes desigualdades, sino que además hubo una gran concentración de la riqueza, ¿no es cierto?, y una grave pauperización y precarización de las vidas de la gran mayoría de los chilenos. Y solo lo voy a graficar con un ejemplo. Hasta el día de hoy, el 1% de la población concentra el 26.7% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Esa es la desigualdad y esa es la concentración de la riqueza que hoy día tenemos en Chile. Y como todo está entregado al mercado, por supuesto, los derechos sociales básicos, sin lugar a dudas que las personas, la gran mayoría de los chilenos y chilenas, para sobrevivir, para tener acceso a estos derechos humanos, porque son derechos humanos, que están consagrados en distintos tratados internacionales de derechos humanos, tenían que recurrir para sobrevivir al endeudamiento. En Chile, al 18 de octubre del 2019, había más de 11 millones de chilenos endeudados. Endeudados. Esa era digamos, la situación ejemplificada, digamos, en algunas cifras, algunos datos duros. Entonces, esta grave desigualdad, esta gran concentración de la riqueza, este abuso institucionalizado, también se unió una grave situación que tuvo que ver con la gran deslegitimidad que tuvieron las instituciones, tanto políticas como religiosas en nuestro país. Me explico. En Chile, durante la dictadura, la Iglesia Católica jugó un rol muy relevante, a diferencia de lo que sucedió en Argentina. ¿eh? En Chile, la Iglesia Católica jugó un rol de defensa de los derechos humanos y fue un lugar de amparo de muchos chilenos y chilenas que se vieron perseguidos justamente por la dictadura criminal. Y entonces era una institución de mucha credibilidad para creyentes y no creyentes, porque se le respetaba por el rol que había cumplido. Sin embargo, producto el destape de una multiplicidad de casos de pedofilia al interior de la iglesia, donde estaban involucrados obispos y sacerdotes muy calificados, muy relevantes en nuestro país. Entonces la iglesia, digamos, perdió toda legitimidad en nuestro país. Pero además todo el sistema político en general, los partidos políticos perdieron mucha legitimidad. Se dice, a título para efectos de ejemplificar la falta de legitimidad de las instituciones de nuestro país, es que la única institución hoy día en Chile que tiene una legitimidad y que nadie puede discutir son los bomberos. Y los bomberos en Chile, no sé cómo será en Argentina, pero la institución de bomberos es un trabajo que se hace sobre la base de trabajos de voluntarios. No es pagado el trabajo de bomberos. No hay remuneración, no se les paga. Entonces, es una institución hoy día que goza de gran credibilidad y respetabilidad. Es la única. Pero a nivel de instituciones políticas, la verdad las cosas es que ni el Congreso, ni por supuesto el presidente de la República, ni el Poder Judicial, ni los partidos políticos, que se vieron muy afectados desde el punto de vista de su credibilidad y la fe pública,
producto que un número significativo de partidos políticos, incluidos ciertos partidos progresistas, se destapó durante el año 2014 y 2015 el que estaban siendo financiados, habían recibido financiamiento irregular por parte de grupos económicos. Entonces, eso echó abajo la credibilidad, ¿no es cierto?, de muchos partidos que levantaban banderas progresistas, pero que al final de cuentas estaban cooptados también a través del financiamiento de quienes precisamente defendían el status quo. Entonces, esto reventó el año 2019. Reventó, y por eso se le denominó también estallido social. ¿Ya? Estallido social. Nosotros hablamos más bien de revuelta social porque creemos que venía un acumulado de indignación, de distintas protestas sectoriales, pero el 2019 en octubre explota. Claro, Y ahí, que también se le llamó que Chile despertó, ¿no? Eso también fue una consigna que se diseminó. claro, esa fue la consigna del estallido. Chile despertó. Claro. Por lo tanto, salieron a las calles multitudinariamente los trabajadores, los movimientos feministas que tuvieron un gran protagonismo, los estudiantes, los jubilados, justamente luchando e instando y exigiendo por una pensión digna, porque en Chile tenemos un sistema privatizado, ¿no es cierto?, que no un sistema de seguridad social, no tenemos sistema de seguridad social, tenemos lo que se llama sistema de la capitalización individual, es decir, cada uno va a tener la pensión que logre ahorrar durante su vida laboral, y sabemos que, bueno, ese es un tema, digamos, muy sensible en nuestro país, que podríamos tenerlo para otro foro, para otra conversación, pero al final de cuentas, la promesa de este sistema que se instauró, que la privatización de la seguridad social que teníamos, y que se entrega al mercado, la promesa cuando se instala el año 81, en medio de la dictadura, era que la tasa de reemplazo que iban a tener las personas cuando jubilaran iban a ser del 70%, es decir, que la persona iba a recibir como pensión el 70% del sueldo que tenía en su vida laboral. Bueno, eso fue una quimera, una falsa, un espejismo, porque la verdad las cosas es que las pensiones son miserables en Chile, miserables, no alcanzan al 15%, entonces los jubilados son uno de los sectores más golpeados por este modelo neoliberal. Entonces, ante esta multitudinaria presión de una voluntad mayoritaria del pueblo de Chile de superar el modelo neoliberal y dar paso a un nuevo proyecto de sociedad, donde se instaurara, ¿no es cierto?, un Estado social democrático, de derechos, ¿no es cierto?, y que se expresara en una nueva Constitución, la respuesta del gobierno fue no escuchar a su mandante, que es el pueblo de Chile, ¿no es cierto?, por eso se llama mandatario. El mandante es el pueblo de Chile, pero no escuchó el pueblo de Chile, el mandatario, y lo que hizo es tener una respuesta muy similar a la que hubo por parte de aquellos sectores que se vieron afectados durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, y usaron la fuerza bruta. Se decretó, ahí está el famoso discurso de Sebastián Piñera que dijo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, ¿no es cierto?, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a la calle y aplicó una fuerte represión contra las movilizaciones sociales, contra las manifestaciones públicas que se producían diariamente en las ciudades de nuestro país. Y la verdad las cosas es que esa represión trajo consigo no solo violaciones de los derechos humanos aislados, sino que nosotros caracterizamos esta violación a los derechos humanos como una política de violación de derechos humanos grave, masiva y sistemática, y muchas de las cuales constituían crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad que están descritos en el artículo 7º del Estatuto Roma, ¿no es cierto?, y que le da competencia a la Corte Penal Internacional, que fue creada justamente por el Estatuto de Roma del año 1998, y que el Estado de Chile ratificó el año 2009, de manera que es un tribunal internacional que tiene plena vigencia, digamos, desde el punto de vista
para el Estado de Chile, porque Chile reconoció su competencia en el año 2009. Y esa Corte Penal Internacional fue creada precisamente por la comunidad internacional, Carlos y Magali, para efectos justamente que los grandes crímenes internacionales, como son los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, no quedaran en la impunidad. Porque lo que ocurría siempre es que se producían estos crímenes, y lo que más podía hacer la comunidad internacional era crear tribunales especiales, como ocurrió en el caso de Ruanda, ¿no es cierto?, a propósito del genocidio de Ruanda, o lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, que se crearon tribunales especiales que juzgaron a los autores de estos graves crímenes, pero luego se disolvieron estos tribunales. El año 1998 lo que se hace es, por parte de la comunidad internacional, a través del Estatuto de Roma, crear un órgano y un tribunal permanente. Justamente, repito, para conocer estos graves crímenes internacionales que ya mencioné, entre los cuales están los crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Chile fueron homicidios, mutilaciones, tortura sexual y encarcelamiento injusto. Todos estos crímenes de lesa humanidad, que repito, tienen un carácter de generalizados y de sistemáticos, cumplen con los requisitos a que alude precisamente el artículo 7º del Estatuto de Roma, y por lo tanto nosotros nos vimos la obligación, más que la obligación, en el cumplimiento de nuestro deber institucional de defender a las víctimas y promover la verdad y la justicia respecto a estos crímenes, que no quedaran en la impunidad como quedaron en la historia reciente. En la historia reciente de nuestro país, el principal criminal que encabezó la política de exterminio durante 17 años, que asoló nuestro país y que tuvo como secuela crímenes contra la humanidad como la desaparición forzada, las ejecuciones políticas, la tortura que conocimos, bueno, murió en su casa tranquilamente, que fue Augusto Pinochet. Entonces, nosotros, fiel a nuestra misión institucional y atendía que se daban los requisitos que establece el Estatuto de Roma en su artículo 7º, y teniendo presente que además se daba el requisito establecido en el artículo 28, que es que aquí había una responsabilidad de mando, ¿no es cierto?, claramente establecida. Había un conocimiento pleno del presidente de la República, de sus ministros del Interior, respecto de qué es lo que hacían las fuerzas policiales al momento de reprimir, y contaron, por lo tanto, con su aquiescencia, con su consentimiento. Nosotros recurrimos a la Corte Penal Internacional, precisamente para que no quede la impunidad estos graves crímenes. Disculpen la... No. Es necesario ir hacia atrás en la historia y un poco detallar, ¿no?, los procesos en los que se llegan, para que no quede en el imaginario como esto, como muchas veces lo pintan, ¿no?, como exabrupto, como cansancio, como vandalismo, es decir, se llega hasta la criminalización de la protesta social. Pero ¿por qué ir hasta la Corte Penal Internacional? Es decir, el sistema chileno no tiene las capacidades de procesar estas demandas, de procesar estos crímenes que vos nos estabas detallando. Claro, es muy importante esa pregunta, Carlos, porque efectivamente la Corte Penal Internacional exige dos requisitos para efecto de que la competencia de la Corte Penal Internacional se active. Por una parte, se tienen que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7º, es decir, no cualquier violación de derechos humanos puede ser conocida por la Corte Penal Internacional, sino que aquella categoría de violaciones de derechos humanos que la comunidad internacional justamente le ha dado otra denominación, ¿no es cierto?, como el genocidio, los crímenes de agresión, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y le ha dado, por lo tanto, por su gravedad, un tratamiento y una regulación distinta, ¿ya? Y por otro lado también se requiere cumplir lo que se denomina el requisito de la complementariedad. Esto significa lo siguiente, que en rigor significa subsidiariedad. ¿Qué significa? Significa que la Corte Penal Internacional tiene competencia
o se activa la competencia cuando los tribunales nacionales o los organismos competentes establecidos en los ordenamientos jurídicos internos no cumplen con su deber. Aquí nosotros tenemos dos organismos que cumplen esos tres deberes. Por una parte, el Ministerio Público, que tiene que investigar, tiene el deber de investigar los crímenes y llegar hasta el fondo, establecer la verdad. Y por otro lado, tenemos los tribunales que, producto de la investigación realizada por los fiscales del Ministerio Público, juzgan y sancionan. Solo un dato, Carlos y Magali, para explicar el por qué nosotros llegamos a la conclusión de que era competente la Corte Penal Internacional en atención a que no se estaba cumpliendo por parte de estos dos organismos importantes del Estado sus deberes establecidos constitucional y legalmente. De parte del Ministerio Público, mire, el Ministerio Público recibió entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2021, 8.841 causas por violación de los derechos humanos. 8.841 causas. De los cuales cerró, archivó el 55% de dichas causas. 55, lo voy a ser más preciso, 55.02% de las causas. 6.132 causas fueron archivadas sin que hubiera habido una investigación, sin que se le tomara ni siquiera declaración a las víctimas y sin que, por supuesto, se determinaran culpables. Primer dato duro. Estos son datos, Magali y Carlos, no son datos nuestros, son los datos oficiales del propio Ministerio Público. Y en segundo lugar, respecto a los tribunales de justicia, nosotros hemos visto un comportamiento asimétrico para efecto de cumplir con su deber. Ha sido muy riguroso y muy expedito para efecto de encarcelar, someter a prisión preventiva, formalizar a los manifestantes que se expresaron multitudinariamente a partir del 18 de octubre. Y ahí tenemos los presos de la revuelta, que hoy día todavía hay por lo menos 200 presos políticos que están bajo prisión preventiva en distintas cárceles de nuestro país, y hay por lo menos 1 millar esperando juicio, ¿no es cierto? Esperando juicio con la espada de Damocles, ¿no es cierto? Esperando, digamos, una sentencia que pudiera eventualmente ser privativa de libertad. En eso los tribunales han sido muy expeditos. Pero en cambio, respecto de la persecución el juzgamiento y la sanción de los violadores de los derechos humanos, tenemos hasta el momento, Carlos, Magali, un solo condenado. Y desde el punto de vista de las personas que han sido formalizados, el último dato entregado por el propio Ministerio Público habló de 118 formalizados, de los cuales solo alrededor de 30 de ellos están cumpliendo alguna medida cautelar de privativa de libertad, pero que la cumplen no en los recintos carcelarios comunes, como los presos de la revuelta, sino que los cumplen en sus propias unidades policiales, porque la gran mayoría son carabineros, es decir, integrantes de la policía uniformada. Entonces, hay una asimetría en el comportamiento, que es una asimetría que nosotros también vemos que se repite en nuestro país. Yo fui abogado y soy todavía abogado de derechos humanos de muchas personas que son sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. Y también se vivió el mismo fenómeno. Las cárceles estaban atestadas de presos políticos. Y en cambio, el primer condenado por violación de derechos humanos, nosotros recién lo tuvimos el año 1998. Es decir, 8 años después de iniciar la transición. No se me explica. Entonces, esa misma asimetría es la que estamos viendo ahora en nuestro país, y con otro elemento adicional que me permito también planteárselo. Aquellos fiscales, por ejemplo, que teniendo el deber de investigar han querido cumplir genuinamente su función,
han sido amedrentados, hostigados, amenazados. El caso concreto, ustedes lo pueden googlear, buscar en las plataformas. La fiscal Jimena Chong. Jimena Chong estaba investigando, ella es una fiscal muy acuciosa, que goza de gran respetabilidad, estaba investigando uno de los casos de violación de derechos humanos cometidos por la policía uniformada, que era el lanzamiento de un joven manifestante a la ladera del río Mapocho, a la ribera del río Mapocho, que le causó graves lesiones. Bueno, fue amenazada de muerte, que después se supo que eran integrantes, o sea, eran agentes estatales, porque fueron identificados. Y por otro lado, tenemos el otro... ¿Y qué genera esta intimidación, esta amenaza, este amedrentamiento? Por supuesto, inhibe, ¿no es cierto?, el trabajo de los fiscales. No solamente de la fiscal, en este caso amenazada, sino que también de otros fiscales que quisieran cumplir con su deber, pero que humanamente también se sienten inhibidos porque temen por su vida, su integridad física y la de sus familias. Entonces, tenemos un problema hoy día muy serio de que hoy día el sistema, ¿no es cierto?, está ya sea incapacitado, imposibilitado de cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar, o no tiene la voluntad de hacerlo. Y esos son los requisitos que establece y exige la Corte Penal Internacional para activar su competencia. Seguimos en Esquina América, estamos entrevistando a Carlos Margota, que es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, estamos en comunicación con él desde Santiago de Chile. Carlos, bueno, estuviste haciendo un repaso como para poder entender, digamos, ¿no? Lo que explicó este estallido social, como vos mencionabas, en octubre del 2019, ¿no? Todo lo que fue la vulneración de los derechos humanos y cómo está la situación hoy en ese sentido, ¿no? La represión, la criminalización de la protesta. Bueno, estuvimos repasando un poco todo eso, y hemos llegado a un momento en donde, bueno, se vota, se eligen representantes para la convención constituyente, ¿no? Constitucional, que va a redactar una nueva Carta Magna, ¿no? Para reemplazar esta constitución pinochetista, dictatorial, ¿no? Es un proceso muy interesante, ¿no? Que es el resultado de esta lucha que se empezó a dar con mayor fuerza desde el año 2019 y que se logra hoy culminar o arrancar otro momento, ¿no? Sobre esta discusión que se va a dar. Y en ese sentido, ¿no? Pensando también en la región latinoamericana, hemos tenido otros procesos interesantes en nuestra América, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Ecuador, que pudieron llevar adelante estos procesos constituyentes, digamos, con mucha participación social, participación popular, en donde estas cartas magnas, esta gran madre ley, digamos, expresa un poco lo que tiene que ver con la plurinacionalidad, con los derechos de la madre tierra, por ejemplo, no sé, estoy pensando ahora en líneas generales lo que son estas constituciones, y también con todos aquellos sectores que siempre fueron excluidos de los derechos y lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza y demás. Digo, ¿no? Pensando un poco en estas otras experiencias, ¿crees que en Chile se puede llegar a dar un proceso de similares características, digamos, ¿no? Que sea un contrato social más abarcador, digamos, en donde se incluyan a todos estos sectores? ¿Cómo te imaginas que puede ser este proceso de redacción de la nueva Constitución? Sí, Magali, mira, bueno, en primer lugar, señalar lo que tú bien afirmas. El proceso constituyente en curso es un logro de las grandes movilizaciones del año 2019, que precisamente sintetizaron su demanda, ¿no es cierto?, de un nuevo proyecto de sociedad a través de la exigencia de una nueva constitución, porque justamente lo que hacía la constitución pinochetista, como tú bien la llamas, era consagrar normativamente este modelo neoliberal que precarizaba sus vidas, generaba las grandes desigualdades, concentraba la riqueza y, en fin, y precarizaba todo y cada una de las vidas de los habitantes de nuestro país, entonces, de la grandes mayoría. Entonces, el gobierno con algunos partidos políticos
firmaron un acuerdo, el acuerdo del 15 de noviembre, donde se abría paso a un proceso constituyente, que obviamente las fuerzas que defienden hasta el día de hoy el statu quo no lo quieren, porque ellos saben que la Constitución es una gran herramienta que le permite defender el statu quo y defender sus intereses minoritarios, ¿no es cierto?, en desmedro de las grandes mayorías. Y por lo tanto este acuerdo, si bien abrió paso y fue un triunfo, ¿no es cierto?, de las movilizaciones, impuso algunas restricciones para tratar de que ojalá la voluntad mayoritaria no se expresara libre y soberanamente. Una de las trabas fue precisamente el establecer de que toda norma de la Constitución tenía que ser aprobada por los 2/3 de los integrantes de la Convención Constitucional. Y obviamente los defensores del statu quo impusieron esa exigencia porque históricamente la derecha ha logrado siempre tener 1/3, más de 1/3. Entonces sabían que eligiendo, repitiendo el ejercicio, digamos, la votación de tener más de 1/3 de la votación, podían frenar este proceso, ¿no es cierto?, de búsqueda de una nueva sociedad distinta, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de todo aquello y a pesar de que se movió mucho dinero, se financiaron campañas justamente a los candidatos que representaban la defensa del statu quo, esos candidatos perdieron estrepitosamente y no han logrado el tercio que les permitiría vetar e impedir que la voluntad mayoritaria se exprese a través de un nuevo texto constitucional que refleje estos anhelos mayoritarios que se levantaron con tanta fuerza el 18 de octubre del 2019. De manera que, del punto de vista de los derechos humanos, es una gran victoria del pueblo de Chile, pero además es la expresión, es la posibilidad de empezar a ejercer lo que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un artículo homónimo, es decir, un artículo idéntico en ambos pactos, que el Estado de Chile suscribió y ratificó, por lo tanto es obligatorio. Señala y consagra que es el derecho de libre determinación, el derecho de libre determinación de los pueblos a establecer su condición política, es decir, que a través de una constitución se exprese la soberanía y se realice un ejercicio entre todos y todas libremente y se establezcan las nuevas reglas del juego. Se establezca allí cuál es el proyecto de sociedad, qué tipo de Estado, cuál es el rol que tiene que jugar el Estado, cuál es el rol además que va a jugar la sociedad y sus organizaciones, en fin. Creo que estamos a puertas de que ese derecho humano tan fundamental, que repito, está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos, pueda ser ejercido plenamente. Precisamente porque la gran barrera que nosotros preveíamos que podía mantenerse una vez producida la elección del pasado 15 y 16 de mayo es que los sectores defensores del statu quo pudieran lograr ese tercio que impidiera, ¿no es cierto?, que el nuevo texto constitucional pudiera ser una expresión de la mayoría. Eso no ocurrió y la verdad de las cosas es que los candidatos elegidos, Magali y Carlos, representan justamente este anhelo de transformación, este anhelo tan sentido y querido por la gran mayoría de los habitantes de este país. Yo hablo de habitantes y no de pueblos chilenos porque también nosotros convivimos con pueblos originarios, donde el pueblo mapuche es el mayoritario y donde por primera vez, ¿no es cierto?, una constitución va a ser escrita, en primer lugar, por personas, por integrantes elegidos directamente por la ciudadanía. En la historia constitucional de Chile nunca fue así. Fueron siempre comisiones elegidas, digamos, entre unos pocos. No solo la de Pinochet, la del 33, la del 1925, no fueron producto de ejercicio soberano, digamos, del pueblo de Chile. Primera vez, una convención constitucional integrada por personas elegidas directamente por la ciudadanía. Pero además, primera vez en la historia de las constituciones del mundo, y perdónenme que nos sentamos tan orgullosos como chilenos, de que va a ser una constitución paritaria.
del punto de vista de género, Magali, para que las mujeres argentinas sigan ese ejemplo también y pidan lo mismo. Es decir, paritaria, no solamente de la misma cantidad de hombres y mujeres candidatos, sino que elegibles. Es decir, tenía que haber paridad completa de elegidos hombres y mujeres. Y por lo tanto, se dictó una ley, la ley de paridad de género, que permitió que hoy día hayan 77 mujeres y 78 hombres. Esa es la composición de género. Y es única en la historia contemporánea del mundo. No hay otra constitución que se haya elegido a través de un órgano paritario. Por lo tanto, de eso nos sentimos muy orgullosos y, por cierto, solidarizamos y empatizamos con los grandes movimientos feministas que hay en Chile y que, por cierto, también sabemos en Argentina también tienen una gran presencia, una gran fuerza, pero esa fuerza se expresó esta vez en la exigencia de esta ley de paridad de género que vamos a tener en la Convención Constitucional. Igualdad, hombres y mujeres. Sí. Y además con 17, porque es una convención que tiene 155 integrantes, de los cuales 17 escaños eran escaños reservados para los pueblos originarios. Entonces también eso es una novedad, es una gran novedad, porque en el fondo también es una expresión de la diversidad plurinacional que existe en nuestro país, ¿ya? Esos 17 escaños eran sí o sí representantes, tenían que ser representantes de los pueblos originarios. Y sí o sí, mitad hombres, mitad mujeres, paridad de género. Y todos elegidos directamente por la ciudadanía. Pero la gran novedad es que la gran mayoría de los elegidos están por la transformación y quieren un Estado social y democrático de derechos, quieren superar el modelo neoliberal y finalmente, si uno pudiera resumirlo en una frase, quieren recuperar la soberanía popular que les fuera arrebatada un día 11 de septiembre de 73. Y por lo tanto, finalmente el pueblo es capaz hoy día de definir su propio destino escribiendo las nuevas reglas del juego que van a regir, esperamos, por muchos años. Entonces, esa es la expectativa que hay, y es, a mi juicio, también una gran esperanza para todo el continente americano. Nosotros vimos hace pocos días atrás, y hemos estado todavía monitoreando la situación en Colombia, donde el pueblo colombiano también se alza contra este modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que impone medidas que profundizan las desigualdades, que precarizan también las vías del pueblo colombiano, que aplican una represión indiscriminada contra el pueblo que se moviliza y que se manifiesta. El otro día me entrevistó un diario colombiano, El Espectador, porque ellos estaban muy preocupados esto de los traumas oculares, es decir, las lesiones oculares. Y ellos habían tenido más de 28 lesiones oculares en una semana. Y yo les decía, este es un fenómeno, es un patrón represivo común de las fuerzas policiales en toda Latinoamérica, porque también en Ecuador, durante una revuelta social que hubo en octubre del 2019, en forma paralela, secuencialmente, un par de semanas después de que se iniciara en Chile, se inició en Ecuador también una revuelta social que tuvo muchas lesiones oculares. Es decir, jóvenes que perdieron su vista o que generaron un trauma ocular producto de los disparos hechos por la policía. En Chile nosotros tenemos un récord, un triste récord, Magali y Carlos, a propósito de crímenes de lesa humanidad. En un año y medio de revuelta social tenemos 465 víctimas de trauma ocular, dos de los cuales, dos víctimas de ellas quedaron completamente ciegos, que son el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Pero los otros 463 casos tuvieron serias lesiones oculares o perdieron la visión de alguno de sus ojos. 465, fíjense el dato, que el único lugar del mundo donde se ha superado esa cifra de lesiones y traumas oculares es en el conflicto palestino-israelí, que durante 6 años han habido 567
lesiones oculares. Pero en 6 años, nosotros en un año y medio, hemos tenido 465. Entonces, cuando hablamos de patrones represivos, cuando hablamos de sistematicidad de la represión y de crimen de lesa humanidad, estamos hablando de eso. Entonces, sí, Carlos, un poco, perdón, discúlpame, ¿no? Pero un poco esto, ¿no? Que estás mencionando, recuerda quizás a las peores épocas, en la Operación Cóndor también, ¿no? Podemos pensarlo de esta complementariedad, digamos, y organización entre los diferentes sectores represivos de los gobiernos de ese momento en la región. Podemos pensar que se repiten esas estrategias como vos estás planteando en los diferentes países que están reprimiendo, pero por un lado, pero por otro lado también podemos encontrar esta resistencia, el levantamiento popular, digamos, el decir, bueno, basta, hasta acá, no queremos más este proyecto neoliberal, no queremos más estas desigualdades, que también eso, ¿no?, representa en nuestra América la lucha, la resistencia popular, y que también se sigue repitiendo, ¿no?, en nuestra región, y eso es lo que hay que valorar. Así que desde acá, Carlos, realmente estamos muy contentos y contentas por los resultados de las elecciones. Me parece que se viene un proceso muy interesante en Chile, que estaremos acompañando desde acá, y bueno, ¿no?, ojalá que todo esto que vos estás planteando de la conformación de esta convención, perdón, con las mujeres, la paridad, ¿no?, los pueblos originarios, bueno, también muchos sectores muy jóvenes también participando, ¿no?, que buscan esta transformación, bueno, realmente se dé y las condiciones lo permitan también por parte del gobierno actual chileno, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una vez más, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, realmente muy interesante todo lo que nos estuviste contando, y felicitaciones una vez más a vos y al pueblo chileno. Bueno, esperamos, repito, que este sea una situación que puedan vivir otros pueblos que también se rebelan contra este modelo neoliberal que niega derechos humanos básicos, y nosotros como institución, una última frase, Magali y Carlos, vamos a luchar, vamos a instar y vamos a demandar de que el nuevo texto constitucional tenga como marco referencial obligatorio los derechos humanos que están consagrados en los distintos tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado. Nunca más se soslaye el cumplimiento de estas obligaciones, porque durante 30 años se han suscrito y ratificado estos tratados, pero a pesar del carácter vinculante que tienen, nunca se han querido aplicar. ¿Por qué? Porque justamente van en contra del statu quo. Así que esta es la oportunidad también propicia para que esa Constitución refleje, ¿no es cierto?, un Estado social y de derechos humanos y de respeto y de garantía justamente de estos derechos fundamentales. Bien, pasó por Esquina América desde Santiago de Chile Carlos Margota, que es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Un abrazo grande, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno a través de usted, a todo el pueblo argentino y en especial a la Universidad de Lanús. Gracias, un abrazo.